Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte de quién es Dios y quién es Jesús, textos que nos revelen quién es Dios y quién es Jesús. ¿Por qué? Porque me vino una señora hace unas semanas y me compró unas cosas y ella me hablaba de que Jesús no era Dios. Entonces yo le compartí algo y así, ¿verdad? Pero no estuvimos de acuerdo. Entonces es muy importante saber quién es Dios y quién es Jesús. Yo me supongo que como ella hay mucha gente, entonces hay que hablar de este tema. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y qué nos dice en el Nuevo Testamento, porque lo que no se entiende en el Nuevo se, se viene a aclarar lo que no se entiende en el Antiguo, el Nuevo Testamento es para aclararnos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Deuteronomio 32. ¿Ok? Pero antes que nada quiero ponerme en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, yo me hago a un lado para que seas tú el que hable a toda persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia y te vuelvo a repetir, es muy importante que tú creas en la palabra de Dios, porque si tú eres de las personas que no creen en la palabra de Dios, entonces te pregunto hoy en este día, entonces, ¿cuál es tu esperanza en esta vida, verdad? Porque todo lo que Dios nos dejó aquí es el manual de cómo vivir, cómo Dios estableció todo, ¿verdad? Yo sé que mucha gente no cree en la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que creen? Lo que alguien les dijo, una revista les dijo, o un sacerdote les dijo, y no están creyendo nada de lo que dice la palabra de Dios, y qué triste, porque aquí en la Biblia Dios nos dice que hay, ¿verdad? Como Dios estableció la muerte, ¿verdad? En el momento que Adán y Eva desobedecieron a él, estableció la maldición de la muerte a todos nosotros y es por eso que todos nacimos en pecado y todos íbamos a morir y vamos a morir y nadie lo ha podido cambiar. Y tampoco ha podido cambiar que las mujeres tengan que sufrir dolores de parto y tampoco ha podido cambiar que el hombre tiene que ser el proveedor de su familia con el sudor de su frente por la desobediencia de aquellos tiempos, lo estamos pagando nosotros igual. Y la víbora se tuvo que arrastrar. Antes dicen que las víboras caminaban, pero del momento que ella tentó a Eva, entonces ahora se tiene que arrastrar en el suelo y come tierra, donde anda ahí entre la tierra. Por eso está escrito aquí y muchas cosas están establecidas aquí y nadie las ha podido cambiar. Entonces, si tú no crees en la palabra de Dios, ¿verdad? Otras cosas que yo he mirado, ¿verdad? Que cuando una casa se quema, lo único que queda es la Biblia. O cuando alguien ha tenido un accidente, lo único que queda es la Biblia. No se hace nada. Eso es porque Dios estableció la Biblia para nosotros. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás teniendo comunión con Dios, tú estás hablando con Dios. En el momento que tú lees su palabra, tú tienes comunión con Dios, no nomás cuando estás orando, sino leyendo, hablas con Dios, Dios te habla, Dios te hace sentir, porque Dios conoce tus pensamientos, Dios es real y verdadero, que vive. Pero vamos a leer en el Deuteronomio 32, 4 al 18, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, o sea, en otras palabras, sin ningún pecado en él. Él es justo y recto, la corrupción no es suya, de su hijo es la mancha, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel,
porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, le tocó. Le halló en tierra de desierto, y el yerno horrible de soledad lo trajo alrededor del instruyó. Lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las tomó, las lleva sobre sus plumas. Jehová solo te guió, y él no hubo Dios extraños. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió sus frutos del campo, e hizo chuparse miel de la peña y aceite duro por del mal. Mantequilla es de bases y leche de ovejas como grosura y cordero. Se me hace que nomás te tenía que leer el 18. De la roca que te crió te olvidaste y te has olvidado de Dios tu creador. Ahí está. Ahora, note que a Dios le dan varios títulos, que es roca, y el título clásico es Dios, y el creador, a Dios, ¿verdad? Se le dan esos títulos. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es para cuando, si tú no le entendiste el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es para aclarar lo que no entendiste. El Nuevo Testamento te lo pone más claro para que tú entiendas. Pero Dios no vino a cambiar, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento no vino sino a cumplir. Entonces, lo que quiere decir que lo que no quedó claro en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento queda muy claro. Ahora, vamos a preguntarle al Nuevo Testamento quién es la roca y quién es Dios y quién es el Creador. Vámonos a Juan 1:3. Dice, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Dice, el Verbo era Jesús y también era Dios y el Creador. En el principio Él era el Verbo, o sea, en el principio cuando Jesús vino aquí, dice aquí que Jesús era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces ahí está un tema muy claro, ¿verdad? De que Jesús es Dios y también es el Creador. Ahora, vámonos al 1 Corintios 10:4. Vámonos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, esos títulos que se le dieron a Dios, también se lo estaban dando a Jesús, a Jesucristo, dice, en el Nuevo Testamento, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está. Ahora, en Juan 1:1-3, vámonos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Juan 1:1-3, ya lo leí ese, el verbo. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos ya lo leí. Isaías, vamos a ver qué dice en Isaías. En Isaías está la famosa profecía, ¿verdad? Que se hizo a Jesús antes de que él naciera. Se le dio esa profecía mucho antes de que él naciera, ¿verdad? Antes de que naciera Jesús se le había dado esa profecía. Se le presentaba, lo presentaban a Jesús. Ok, ¿dónde estás? Isaías. Isaías 9.
Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Ahí nos está diciendo bien clara la palabra de Dios que Jesús es Dios, porque dice aquí, porque un niño nos es nacido. ¿Y quién nos es nacido? Jesús. Hijo nos es dado, o sea, nos dieron a un hijo, ¿verdad? O sea, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahí nos está hablando bien claro que Jesús es Dios. Aquí nos está explicando la palabra de Dios que Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces esos títulos no se le dan a cualquier persona, se los dieron a Dios mismo, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que Jesús, cuando vino a este mundo, vino como el Hijo de Dios. Por eso es que hay mucha controversia de que la gente dice, no, pues es que Él oraba al Padre. Porque Él oraba a sí mismo, pero es que Él vino a darnos el ejemplo de que así como Él oraba al Padre, nosotros también podemos orar al Padre. Él vino como el Hijo de Dios. Él no podía decir que Él era Dios, porque entonces Él no podía decir que Dios no era. Si Él decía que Él era Dios, entonces estaba diciendo que Dios era un hombre, y Dios no era un hombre. Dios es espíritu. Pero cuando vino a este mundo, se dio a sí mismo, encarnó y vino como el Hijo de Dios, pero no porque Él oraba, no porque Él oraba al Padre, quiere decir que Él era un simple Hijo de Dios. No, no. Ok, vámonos a Mateo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo. Es que es muy importante que tú creas en la palabra de Dios y no seas, que no estés blasfemiando contra el Espíritu Santo, porque el no creer ya es la blasfemia. Entonces dice que contra eso no hay perdón. Si tú no crees y prefieres no creer, pues ten cuidado porque estás blasfemiando contra Dios, y para eso dice la palabra de Dios que es lo único que Dios no trae perdón. En Mateo 1, Marcos, Lucas, Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces aquí estaba hablando el ángel diciéndole a José que Jesús iba a nacer y que era engendrado por el Espíritu Santo. Y darás luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué significa Jesús? El Salvador. Dice, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo que dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está la palabra bien clara, que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está la clave, grandemente, ¿verdad? Pero la gente quiere, o sea, casi toda la gente la interpreta como ellos quieren, pero si tú no crees en Jesús, el Hijo de Dios, si tú no recibes a Jesús en tu corazón, dice que no viene de Dios, que tú no vas caminando hacia Dios y no proviene de Dios esa religión, y que no la creas. Entonces, ahora, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice que no la conoció, quiere decir que no tuvo relaciones con ella
antes, hasta cuando no nació María, cuando María tuvo a Jesús, entonces dice aquí que la conoció, ¿verdad? Porque aquí habla de que no la conoció hasta que dio a luz, entonces quiere decir que sí tuvo relaciones con María, pero hasta después. Entonces, aquí está bien claro. Ahora, Mateo 4:10, vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa palabra no nomás era para Satanás, sino también para todos nosotros, que nosotros debemos de adorar a Dios y solo a Dios se le debe de adorar y a Él solo debemos de servirle. Ahora, Mateo 2, vamos a ver qué dice Mateo 2, 10 al 11. Dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eran los magos, ¿verdad? Entonces fueron guiados por una estrella y dieron con Jesús, y cuando lo tuvieron enfrente con María, dice que lo adoraron. Entonces la palabra de Dios dice que solo a Dios adoraremos. Entonces, ¿por qué aquí el niño fue adorado desde un principio? Y porque él era Dios. Por eso es que se le adoró por esos magos. Y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Bueno, ahora vamos a leer Mateo 28, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 28. La palabra de Dios es muy clara. Ahí nos reveló, ¿verdad?, que Manuel es Dios con nosotros. Jesús se le ponía el nombre de Manuel, que significaba Dios con nosotros. Entonces Jesús es Dios con nosotros. Pero la gente quiere verlo porque, bueno, en la Biblia hay muchos textos, ¿verdad? Y la gente lo interpreta de la manera que ellos lo entienden. Dice, y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús, que a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la gente se quiere reburujar o por un texto, otra gente lo significa de otra manera. Ahora Mateo 14, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 14. Es muy importante que leamos la palabra de Dios. Mateo 14. Esta es muy importante saber quién es Dios. Mateo 14, 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces lo adoraron. Entonces Dios no se negó. Dios no dijo, no me adoren porque yo no soy Dios. No, Él se dejó adorar. Entonces, Juan 9, 35, 38. Juan, vámonos a Juan. Juan 9. $35. Híjole, mi Biblia ya está toda trozada. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Respondiendo y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Les dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Aquí está hablándote otra vez
bien claro Jesús nos está diciendo, le preguntaron que si quién era Dios, quién era el Hijo de Dios, y en el San Juan 9:37 Jesús les dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Fíjate, está bien clara la palabra de Dios. Él está diciendo que Él es Dios. El que habla contigo, le dijo, pues Él lo has visto y el que habla contigo, Él es Dios. Dice, respondiendo Él le dijo, ¿quién es el Señor para que crean en Él? Jesús le dijo, pues lo has visto y el que habla contigo, Él es. Él le dijo, creo Señor, y le adoró. Aquí está. Ahora, Hebreos 1:6, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos 1:6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Como Leo de alegra más que tus compañeros. Aquí está bien claro, ¿verdad? Aquí está hablándote la palabra de Dios bien clara. Así que al apóstol, vamos a decir que los apóstoles sabían, ¿verdad?, quién es Dios. Mucha gente dice que no, que los apóstoles ni siquiera sabían, pero sí sabían, ¿verdad? Dice, aquí vuelvo a repetir, pero lo cual Él te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Fíjate, aquí está hablándole Dios a Jesús, dice que tu trono, oh Dios, dice, ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Wow, ahí está la palabra bien clara en Hebreos 6:8. Vamos a ver qué dice en Hebreos 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es aprobada, esta próxima a ser 1:6, ya lo leí, y el 8 también. Bueno, Juan 20, vamos a ver qué dice en Juan 20. Es importante saber quién es Dios y quién es Jesús. Y pues aquí la palabra de Dios, ya te he leído varios textos donde muestra y te dice que Él es. Juan 20, pero hay muchos que te puedo mostrar y yo creo que no acabaría diciéndotelos, pero te quiero que tú estés conforme, ¿verdad? 20:26. Y sí, Dios oraba al Padre. ¿Por qué? Porque Él que venía dándonos el ejemplo de que nosotros también podemos orar al Padre, así como Él oraba al Padre. En 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. En otras palabras, que atravesó la pared, ¿verdad? Porque dice que estaban las puertas cerradas. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está hablándote la palabra de Dios bien clara. Aquí está hablándote la palabra de Dios y te está diciendo, ¿verdad?, que porque creíste. Ahí le están diciendo, tú eres mi Dios y yo creo que tú eres Dios. Y Él está diciendo, porque me has visto, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está la palabra de Dios en Juan 20, 26 al 28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Ahí está. En Romanos 9:5, vámonos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí es otro texto que te vuelvo a repetir que dice en Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está otro texto muy importante que dice que Él es Dios. Ahora, en Tito 2:3, vamos a ver qué dice la palabra en Tito 2:3. Es muy importante que creas que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando te bautices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo creo que me equivoqué. Tito 2:3. Bueno, pues no viene al tema. Creo lo apunté mal, pero bueno. Tito 2:3. Así que el apóstol Tito vuelve a llamar a Jesús no solo Salvador, sino también Dios. Yo creo que lo apunté mal, pero vámonos a Eclesiastés 12:7 porque no quiero hacer mi video muy largo. Eclesiastés, vamos a ver qué dice en Eclesiastés. Y yo no... Válgame. Eclesiastés. No lo hallo. Proverbios. Eclesiastés 5:79. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando alguien muere, aquí dice que el cuerpo vuelve a la tierra como él era, o sea, porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, Dios cuando dio vida al hombre, lo sopló y le dio vida. Entonces dice que cuando alguien muere, es al revés, dice que ese espíritu vuelve al que lo dio, o sea, vuelve con Dios. Entonces, ¿quién ha podido cambiar eso si la Biblia no es verdadera, si la Biblia no es real? Entonces, si le faltan libros, ¿cuál es tu esperanza en este mundo? Ahora, hay muchos más.
En Hechos 7, está largo este. Hechos 7 rápidamente. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 7, 59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea que se fue, ¿verdad? Ahora, en el 60, bueno, ya lo leímos, Apocalipsis 5, 6, rápidamente, no quiero durar mucho. Apocalipsis 12, 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero... no. Apocalipsis 5 del 1 al 4, perdón. 5 al 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que él estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y encontraron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimidos para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios sobre Jesús. Dice que los ancianos lo adoraron al Cordero. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí está hablándote en Apocalipsis 1 al 14. Dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ahí está. Los ancianos, los seres vivientes. Dice Apocalipsis 1:18. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vivo y estuvo muerto, el que vivo y estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? Jesús, ¿verdad? Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de las Hades. Ahí está hablando Jesús bien claro, dice que el que vivo, quiere decir que está vivo. Y estuvo muerto, Jesús estuvo muerto. Dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de las Hades. Entonces él tiene el todo poder, no era cualquier persona Jesús. Entonces, Apocalipsis 5:14. Apocalipsis 5:14, ya lo leímos. 5:18. Ok. Pues, ya lo leí. 5:18. Apocalipsis 5:14. Ya lo leí. Bueno, Apocalipsis 1:18 ya lo leí. Entonces ahí te queda bien claro, ¿verdad? No hay duda de que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y que aquí yo te acabo de leer varios textos del Viejo y del Nuevo, donde te confirma que Él es Dios. Entonces ahí está bien claro, y yo creo que hay muchos más temas. Yo creo que ya te he leído
Ya te he leído muchas cosas donde te muestra. Entonces no tengas duda y invita a Jesús a entrar a tu corazón, porque Él, el Padre de Dios, dice que Él es el único intermediario. Para llegar al Padre es necesario recibir a Jesús en nuestros corazones. Es día de invitarlo a entrar a tu corazón. Yo te invito a que lo invites a entrar a tu corazón y te doy testimonio de que yo no he vuelto a ser la misma persona, que Dios me ha cambiado, que el Consolador, a quien yo no invité a entrar a mi vida, me cambia. No digo que soy perfecta, pero cuando yo hago algo que no está correcto, Él me dice, ay, como antes yo hablaba puras malas palabras, cuando antes de recibir a Jesús era una palabra y una palabra y una maldición, una palabra, ese era mi vocabulario. Y cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, fue una de las primeras cosas que Él cambió en mi vida. Me decía una voz que decía, ay, qué feo dijiste, ay, qué feo soy yo. Poco a poco yo fui dejando de hablar así. Y yo no digo que soy perfecta, me equivoco, y cuando me enojo a veces digo maldiciones. ¿Para qué voy a decir que no las digo más? Porque sí las digo, a veces se me salen, pero le pido perdón a Dios. Y nosotros no somos Dios, somos personas que estamos tratando de vivir una vida que le agrada a Dios. Somos personas que estamos tratando de agradar a Dios, tratando bien a la gente, hablando su palabra, porque la palabra de Dios dice que hablemos su palabra. Y lo que Dios me ha dado a mí, no nomás lo tenga para mí, sino para otros, porque Dios quiere que tú seas salvo antes de que tú mueras, ¿verdad? Van a venir personas a hablarte de Él, pero es decisión de nosotros recibirlo o rechazarlo. En este día, ¿cuál es lo que tú estás escogiendo? ¿Rechazarlo o lo estás invitando a entrar a tu corazón? Muchas personas dicen, no, pues no estoy lista mañana y pasado, pero Dios, nadie estamos listos. A mí cuando me dijeron, ¿te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Yo dije que sí, porque yo creía en Dios. Yo no tuve miedo, no dije, no, pues mañana cuando deje de hablar malas palabras, no, mañana cuando ya no me guste andar en los bailes. No, Dios es el que va a ir cambiando tu vida. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Dios te va cambiando según a través de ti, ¿verdad? Cuando tú lo invitas a entrar a tu corazón, Él viene y mora en tu vida. No lo miras, pero es por fe a lo que está escrito aquí en su palabra. Yo te invito a que lo invites a entrar a tu corazón, que le pidas perdón. Y si tú quieres hacer una oración, repite estas palabras junto conmigo. Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados y que seas tú el que guíe mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu salvación. Amén. Si tú has repetido estas palabras junto conmigo, verdaderamente que eres salva por fe, y es todo lo que se requiere para ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó el precio en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Él fue inmolado allá en la cruz por todos nosotros. Él sufrió nuestros pecados allá en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados Él sufrió. Él vivió, pero murió y resucitó al tercer día porque no hubo pecado en Él.